Magíster César Alan Justo Gómez, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy mi persona Roxy Kelly Soto Chuirata les dará a conocer sobre el caso número 12, que trata sobre la presunta venta de materiales médicos del Estado peruano por parte de la jefa de la farmacia del Hospital Regional de Ayacucho. Para iniciar, vamos a hacer la descripción de los hechos de acuerdo a cómo se han ido sucediendo. El 8 de abril de 2020, una denunciante que decidió mantener su identidad anónima habría presentado como evidencia del delito de peculado una caja que contenía 3 mascarillas N5 con la inscripción de Estado peruano y un recibo de adelanto por la adquisición de otras 10 mascarillas que debían ser entregadas el 13 de abril de 2020, las cuales habrían sido adquiridas por la farmacia San Antonio, eh, que es propiedad de Lidia Paucarhuanca. Esta persona es la jefa del departamento de farmacia del Hospital Regional de Ayacucho. El 9 de abril de 2020, a raíz de esta denuncia que ha sido realizada por esta denunciante, en la Dirección contra la Corrupción efectuó un cotejo en la farmacia San Antonio, ubicada en el Jirón 9 de diciembre en Huamanga, Ayacucho, donde se habría verificado la presencia de avisos pegados en los muros de esa farmacia, los cuales señalaban la venta de mascarillas N95 y otros materiales médicos y de limpieza. Entonces, el 11 de abril de 2020, el personal policial de la Dirección contra la Corrupción, junto con la Dirección General de Inteligencia, realizaron un seguimiento a las actividades que se realizaban dentro de esta farmacia. Y luego de haber realizado 3 visitas, se habría corroborado y confirmado la venta del material quirúrgico, que en este caso son las mascarillas N95 con la inscripción Estado peruano, a precios que iban desde 20, 30 hasta 40 soles, sabiendo que estos productos tienen la prohibición de venta, ¿no? En la misma fecha, el 11 de abril, exactamente a las 2:22 de la tarde, se desarrolló otra intervención en la que se había encontrado a Lidia en forma fragancia sobre los hechos que estaba realizando, ¿no? Eh, Se la observó expendiendo medicamentos, insumos médicos y quirúrgicos y mascarillas N95 eh, dentro de la farmacia San Antonio. Luego mm, de efectuarse el registro de diversos ambientes eh, del- de la farmacia, se habría encontrado medicamentos, productos, materiales e insumos médicos con la inscripción Estado peruano y prohibida su venta. En ese caso, hubo 3 instituciones las que pudo intervenir, lo que son la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Más estoy exponiendo un rato. Principales acciones realizadas por la Policía Nacional del Perú. Bueno, las acciones que realizó la Policía Nacional del Perú
Están registradas en un informe policial que es el número 066-2020, discerning de COCOR, PNP, JEF, DDICC, DDICC-AYA. Este informe había sido registrado el 13 de abril, el cual señala el inicio del caso mediante la denuncia que había sido registrada por la denunciante, lo que condujo que tanto la DICOCOR y la DIGIMIN organizaran trabajos de inteligencia, de verificación y seguimiento del inmueble donde funcionaba la farmacia San Antonio. Como bien sabemos, tenía como propietaria a Lidia Pacahuanca. Durante las visitas que se han realizado, se realizaron grabaciones mediante grabaciones que han permitido, ¿no?, corroborar la venta de las mascarillas N95 distribuidas por el Estado y con ello demostrar, ¿no?, la presunta comisión de delito peculado por parte de Lidia Pacahuanca. Entonces se realizó una acta de intervención policial en flagrancia en la que se registró, ¿no?, la intervención de la farmacia San Antonio, así como la detención de Lidia Pacahuanca. Por otra parte, las acciones que realizó el Ministerio Público el 13 de abril, el primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho eh, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria en vía de proceso común por un plazo de 120 días en contra de Lidia Pacahuanca por la presunta comisión de delito contra la administración pública, ya que ella tenía el cargo de jefa de farmacia en el Hospital Regional de Ayacucho, por lo que ella era una funcionaria pública. Este delito estaría en la modalidad de peculado doloso por la apropiación para sí agravado, delito previsto y sancionado en el primer y tercer párrafo del artículo 387 del Código Penal. Por otro lado también, el fiscal, quien estaba a cargo de este caso, solicitó que el 15 de abril de 2020 revisión preventiva contra Lidia Pacahuanca por un plazo de 6 meses. Las acciones realizadas por el Poder Judicial. Como ya lo habíamos visto, el Ministerio Público ya había dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Entonces, mediante la resolución número 1, el 13 de abril de 2020, el despacho del segundo juzgado de investigación preparatoria con competencia en la provincia de Huamanga, Ayacucho, dispuso, ¿no?, tener por recibida esta comunicación de formalización y continuación de la investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, en el 15 de abril de 2020, el séptimo juzgado supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios desarrolló una audiencia preventiva y declaró
que mediante la resolución número 1, esta resolución, eh, mm, se, se ha dado como fundado el requerimiento de la prisión preventiva en contra de Lidia. Pero, eh, sin embargo, el 21 de abril, la defensa de quien está siendo investigada presentó un recurso de apelación contra dicha resolución. Entonces, después de ello, la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante la resolución número 6 del 11 de mayo de 2020, se pronunció y confirmó la resolución número 1, ¿no? Donde ya nos mencionaba sobre la prisión preventiva que le habían dado contra Lidia, ¿no? Por un plazo de 6 meses. Eh, Esto hizo que la defensa de Lidia eh, eh, interpuso, ¿no?, una apelación el 17 de mayo de 2020. Este recurso que había presentado era de casación excepcional contra la referida resolución. De esa manera, el 6 de junio de 2020 se elevó el recurso de casación excepcional contra la resolución número 6, que confirma la prisión preventiva contra la denunciada. Eh, Ahora vamos a hacer un análisis jurídico y penal del caso. Tenemos sobre el análisis en cuestiones sustanciales, el bien jurídico. En el recurso de nulidad número 2165-2011 Ucayali, nos da a conocer que el bien jurídico es protegido por el delito peculado. Lo que quiere decir es que abarca el patrimonio de esta, la fe y la confianza pública depositada en el funcionario encargado de percibir, administrar o cuestionar bienes de administración. Eh, entonces, lo que quiere decir eh, que cumplen los deberes como funcionario para el Estado peruano, en este caso. En este caso que estamos observando sobre Lidia, bueno, a partir de los actos de investigación que se han ido realizando, la investigada habría defraudado esa confianza que se le había brindado con la supuesta sustracción de medicamentos y material sanitario con inscripción Estado peruano. Por otro lado, en el recurso de nulidad 2296-2011 en Lambayeque, eh, confirma que para la configuración típica del delito peculado es necesario identificar los siguientes elementos materiales: la existencia de una relación funcional entre el sujeto activo, los caudales y los efectos, la percepción, administración o custodia, la apropiación o utilización, el destinatario para sí o para otro, eh, caudales y efectos. En este caso, en lo que estamos desarrollando, se confirma, ¿no?, la relación funcional eh, que está entre la jefa de departamento de la farmacia del Hospital Regional de Huamanga con los caudales públicos, ¿no?, que en este caso vendrían a ser los medicamentos y materiales médicos.
Estos son los elementos normativos nuclear que vinculará la conducta de la investigada con el sentido de relevancia penal de la tipicidad del delito peculado. Asimismo, por su cargo, la investigada habría percibido la percepción, administración o custodia de estos caudales y habrían sido apropiados de manera sistemática para tener como destinataria a la farmacia San Antonio, farmacia que le pertenecía a Lidia Palcahuanca. En la prueba de delitos peculados. En el recurso de nulidad 484-2004 Ayacucho, nos menciona que los hechos en materia tienen una connotación especial, pues si bien para este Supremo Tribunal la ejecución o no de una pericia contable no es determinante para establecer responsabilidades penales en el delito de peculado, en cualquiera de las modalidades. En tanto, el tipo penal comprendido del artículo 392 del Código Penal mm, no consideran como elemento del tipo ni hacen mención de este tipo de prueba. Eh, lo ya dicho no es óbice para reconocer la jurisprudencia, que sí considera la necesidad de la existencia de estas pruebas, ¿no? De realizar una pericia contable para establecer la responsabilidad penal de Lidia eh, mm, al cometer este tipo de ilícito mm, penal, sobre todo para determinar o establecer diferencias entre el dinero ingresada o la que sale del arca del Estado. Sin embargo, no solo se da cuando las circunstancias lo ameritan, siendo generalmente casos en los que el servidor o funcionario que está siendo investigada maneja directamente el dinero, o sea, decir que de repente son cajeros o tesoreros, a lo que no sucede en el caso. Las irregularidades que en el manejo del caudal o efecto público también pueden ser acreditadas mediante la prueba indiciaria, mm, ya que no es indispensable la pericia contable, salvo la excepción acotadas ya mencionadas anteriormente. Por otro lado, en el recurso de nulidad 954 Ucayali precisa, ¿no?, que se debe acreditar si hubo un desplazamiento o desmedro patrimonial de los caudales o efectos de la esfera de dominio del Estado a la esfera de dominio personal del funcionario público o de un tercero, debiendo la prueba orientarse a determinar si existe un desbalance respecto de los bienes que en su momento fueron confiados al presunto autor con motivo de su gestión. Esto implica la existencia de ciertos presupuestos elementales que deben tener presente el juzgador para emitir una sentencia condenatoria. En este caso, como podemos ver, sí hubo un desmedro patrimonial de los caudales, ya que Lidia habría, se había apropiado de los caudales, que en este caso son las mascarillas N95, entre otros materiales médicos eh, que pertenecen al dominio del Estado, al dominio personal, ya que estos caudales habrían sido dirigidos
la farmacia San Antonio, que quien la propietaria era Lidia. En caso concreto, Lidia Parcahuanca Mendezú, en su calidad de jefa de departamento del Hospital Regional de Ayacucho, de acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Hospital Regional de Ayacucho, le correspondían las siguientes funciones, ¿no? Controlar y garantizar el stock de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, no el control del ingreso y egreso de los medicamentos, drogas, narcóticos e insumos médicos quirúrgicos, supervisar el ingreso y reposición oportuna de los productos necesarios del almacén a la farmacia, implementar, dirigir y supervisar el sistema de gerencia de registro de ingreso y salida de medicamentos y material médico con la finalidad de llevar un adecuado control de los medicamentos e insumos. Y por último, supervisar y vigilar y controlar la distribución y uso de drogas y narcóticos para evitar usos indebidos o ilegales. Después de haber mencionado todas las funciones que tenía en calidad de jefa, la investigada, que es Lidia Parcahuanca, habría cometido el delito de peculado doloso al haberse apropiado sistemáticamente de los medicamentos e insumos quirúrgicos, entre ellos material de bioseguridad, lo que son las mascarillas del modelo N95, que estas consignaban como inscripción Estado peruano, ya que fue adquirido por el Estado peruano a través de las compras corporativas y que se encontraban internado en el almacén de la farmacia regional de Ayacucho, que eran administradas por Lidia Palcahuanca. Tales medicamentos e insumos habrían sido apropiados y retirados por la investigada y habían sido trasladadas al, a la farmacia San Antonio, que era de su propiedad y donde se exhibía y se promocionaba la venta, ¿no? A través de anuncios. Por ello, por ello decimos, ¿no? De que Lidia habría aprovechado su cargo de jefa de departamento de la farmacia regional de Ayacucho con la supuesta sustracción para sí, porque iban a ser eh, destinadas a su farmacia los medicamentos y bienes de uso esencial durante el estado de emergencia nacional generada por la pandemia de la COVID-19, la cual configura el delito de peculado doloso en su forma agravada. Análisis de cuestiones procesales. Respecto al requerimiento de prisión preventiva, como sabemos, eh, el Poder Judicial había dictado eh, una prisión preventiva de 6 meses.
Entonces, también el estado actual del caso indica que la defensa de la intervenida eh, interpuso recurso de casación excepcional contra la resolución número 6 que confirma, ¿no?, la prisión preventiva contra Lidia Pacahuanca, en la cual invocaron como causales de recurso en mención la falta de motivación respecto a los presupuestos procesales del peligro procesal y la proporcionalidad en sentido estricto. Eh, eh, mm, ¿A qué se refería el peligro procesal y la proporcionalidad en el sentido estricto? La defensa de la intervenida expuso, ¿no?, que el peligro procesal habría desaparecido por motivo de la pandemia de la COVID-19, postura que no se comparte, dado que la pandemia no constituye un nuevo elemento de convicción por sí mismo. Por ende, es preciso analizar el estado de vulnerabilidad en la que se encuentra la investigada, de acuerdo a los criterios establecidos en los decretos recientemente publicados y con el Código Penal. En este extremo, compartimos la respuesta que ha emitido el juez a las alegaciones realizadas por la defensa, ya que hasta el momento solo se ha postulado la edad del investigado, que tendría 61 años, como presupuesto de vulnerabilidad, lo cual no se encuadra a los criterios establecidos por la resolución magisterial 283/2020 MINSA del 13 de mayo de 2020, en las cuales menciona que las personas vulnerables son a partir de 65 años para arriba. Respecto a la formalización y continuación de la investigación preparatoria, eh, eh, analizar esta formalización y continuación de la investigación preparatoria, eh, darle una lectura a los actuados contenidos en el presente caso. Se advierte que la Fiscalía considera elementos de convicción aquellos que son contundentes a acreditar la presunta comisión de delito estipulado, de acuerdo a la acusación 282 Lambayeque, ¿no?, en la que tiene como objeto material mm, en los bienes sobre los cuales recae el uso o la apropiación. En este caso, el objeto, el, el objeto de prueba en juicio será la acreditación de la apropiación de los caudales en material médico y medicinas que se le impugna al funcionario o servidor público. Por lo tanto, ya que mm, mediante la acta de intervención policial en fragancia en la farmacia San Antonio el 11 de abril de 2020, donde se detallan, ¿no?, los productos incautados con registro Estado peruano eh, y las muestras de comparación registradas en el acta de recabo de documentos de almacén central, almacén productos para devolución del Hospital Regional de Ayacucho
el 12 de abril de 2020. En este sentido, al tener como sujeto activo a una funcionaria pública con una trayectoria en el sector público e incluso nombrada el 23 de abril de 1990 como profesional de la línea de carrera químico-farmacéutico en el Hospital de Apoyo Huamanga y designada como jefa de departamento de farmacia del Hospital Regional de Ayacucho. El 13 de febrero de 2019 se presume su conocimiento respecto a o sea, se sabe que ella sabe que lo que ha realizado o ella en calidad de profesional eh, conoce sobre respecto a la provisión de vender productos elaborados por el Estado peruano, ¿no? Destinados para fines sanitarios y asistenciales. Por ello, una eventual contradicción por parte de la investigada sobre el desconocimiento de esta previsión queda relegada, ¿no? Más sí, por el contexto actual, el Ministerio de Salud ha señalado que el 7 de abril de 2020 que está prohibida la venta de mascarillas N95 al público general, por ser este un bien de uso estrictamente hospitalario. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Eh, de acuerdo a los medios probatorios, ¿no? Que son las actas y todo ello, que ha sido analizado en la presente investigación, se deduce que la señora Lidia Pacarruanca Bendezú habría cometido el delito de peculado doloso por por la presunta apropiación para sí de bienes esenciales en este contexto de pandemia, ¿no? Generada por el COVID-19. Mm, Para la reparación civil que se le impondría a la investigada, necesariamente se deberá contar con una pericia contable de los años que asumió el cargo como jefa en el de farmacia del Hospital Regional de Ayacucho, con la finalidad de determinar el perjuicio económico contra el Estado peruano. Por otro lado, aún quedan vacíos, ¿no? Respecto a las diligencias necesarias en el presente caso, las cuales tienen que ser impulsadas por el titular de la acción penal, tales como indicar al personal responsable de la recepción, administra- administración y custodia de los bienes entregados por la ministra. Esta información resulta sustancial dado que una institución como el Hospital Regional de Ayacucho se rige por gestiones realizadas de manera coordinada entre diversas áreas de oficinas para obtener requerimientos de servicio. Esto es verdad, ¿no? Porque eh, desde mi punto de vista creo que la señora Lidia, como calidad de jefa, no haya no haya trabajado sola, porque estos medicamentos también tenían que ser registrados en almacén, entonces eh, son varias áreas en las que habrían participado, creo yo, eh, en este caso, ¿no? Las cuales deben ser investigadas y llegar, ¿no? Hasta el fondo. Entonces, ya por lo mencionado, consideramos que es necesario identificar al personal y a los directivos que tuvieron conocimiento de los materiales sanitarios y medicamentos que solicitaba la investigada, así sobre su recepción. Este medio probatorio coadyuvará a la presente investigación a identificar
o descubrir si la investigada adulteró algún documento o generó algún servicio que no se haya brindado y que no obstante se habría registrado como si el consumo se hubiese realizado dentro del hospital. Es muy importante, ¿no? De repente los otros encargados de las otras áreas sí tuvieron conocimiento, ¿no? De todo ello y eran partícipes de este, de ese delito o, o quizás, ¿no? La jefa, en este caso Lidia, habría modificado, adulterado documentos, ¿no? Y eso será mm, mucho más grave, creo yo. Eh, mm, y hacer de que estos materiales médicos hayan sido utilizados dentro del hospital, cosa que no es en verdad, ¿no? Porque como ya bien sabemos, estas, eh, esta apropiación de estos materiales habrían sido destinadas a la farmacia San Antonio, que, eh, que era propiedad de Lidia. Finalmente, nos conduce a señalar que a pesar de que estemos frente a una emergencia sanitaria, es necesario incorporar un análisis razonable y proporcional en cada caso en concreto, lo que implica ponderar los derechos humanos de las personas y el fin constitucional de la lucha contra la corrupción. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se habría pronunciado al respecto y ha señalado que, ante los graves impactos de la corrupción en vigencia de los derechos humanos, es necesario robustecer las acciones institucionales democráticas para la prevención de la materia. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.